Te voy a invitar a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 43. Gloria a Dios. Evangelio de Mateo 21, 43. Vamos a leer y vamos a orar. ¿Cuántos dicen amén? Para los que vienen por primera vez, los versículos los ponen aquí en la pantalla para que si no escuchas, ahí lo veas. Amén. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Inclina tu rostro. Yo no sé si tú conoces al Señor, no sé cuál sea tu necesidad. La necesidad más grande que tiene el hombre es espiritual. Teniendo al Señor tenemos todo. Padre, venimos delante de ti, mi Señor, convencidos, Padre, con la fe que tú nos has dado, con la seguridad de que tú existes, de que tú eres galardonador de los que te buscan, Señor, de que tú eres el creador de todas las cosas visibles e invisibles y que todo es sustentado por el poder de tu palabra, Señor. Tú nos creaste, mi Señor, con un propósito. Tú nos salvaste, Padre, para la alabanza de tu gloria. Tú nos llamaste a este camino, Señor, de bendición. Tú nos trasladaste de las tinieblas a tu reino. Tú nos has bendecido con toda bendición espiritual, Señor. De ti recibimos todo, mi Señor. Por ti estamos aquí, Señor. Por ti vivimos y para ti vivimos. Te damos las gracias, Señor. Padre, en este momento que vamos a meditar en tu palabra, pedimos como siempre sabiduría, Señor. Pedimos la dirección, la guianza de tu Espíritu Santo para que podamos hablar tu palabra, Señor, como sana doctrina, Padre, sin ningún error. Pedimos por aquellos, Padre, que se han desviado de la verdad, por aquellos que no te conocen, que tengas misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué estamos viendo, hermano? Diga, el fruto del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué fue desechado Israel? Diga, porque no creyó. No creyó. ¿Cómo era su fe de Israel? Era falsa. Hace 15 días vimos un tema muy importante, que mucha gente va a decir que cree, pero está en apostasía. ¿Está en qué? Está en apostasía. ¿Alguien se acuerda qué es la apostasía? Diga, conoce la verdad, pero se ha apartado de esa verdad. ¿Qué es la apostasía? Hay mucha gente, hermano, que desde niño ha escuchado la palabra y tiene el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente que ya tiene años en el Evangelio y tiene el conocimiento de la verdad, pero no anda en esa verdad, está en apostasía. Y Cristo dijo que todo aquel que no permanezca en esa verdad, cuando venga será cortado. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. Cuando vino Cristo a buscar fruto en él y no lo halló, fue cortado. Amén. Ahora, ¿cómo se puede dar la apostasía? Dice que mucha gente cree por un tiempo y que cuando viene la prueba, ¿qué hace? Se aparta de la verdad. Dice que mucha gente cuando vino a Cristo dejó ciertas cosas, dejó el cigarro, dejó la bebida, dejó el robo y la mentira, pero al poco tiempo volvió al pecado. Eso es apostasía, digamos apostasía, porque no permaneció en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita la mayoría de los grupos cristianos, que se dicen cristianos, están en apostasía. ¿Por qué? Porque ya están escuchando a espíritus engañadores. Y la apostasía va a venir escuchando ¿a qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todo aquel que predica una enseñanza que no es conforme al escrito está en apostasía. ¿Cómo está? ¿Por qué? Porque no permanece en la verdad. ¿Qué es la verdad, hermano? Diga, la palabra de Dios. En el tiempo del apóstol Pablo, había personas que predicaban una doctrina de demonios. Decían que la resurrección ya había tenido, ya se había efectuado, ya Cristo había venido y había resucitado a los muertos. ¿Esa doctrina cómo era? Diga, falsa. Y dice que esa gente se había desviado de la verdad, estaba en apostasía. Todo aquel que ahorita predica
que un ángel le habló, que el Espíritu le dijo, que tuvo una revelación, que tuvo una visión, y no está en la Biblia, ¿en qué está? Está en apostasía. Cuando venga Cristo será cortado. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvas a ti y a los que te escuchan. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, tenemos que examinarnos si realmente estamos en la fe de Dios, porque de eso va a depender que cuando venga Cristo yo me vaya con el Señor Jesucristo, que permanezco en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, todo aquel que conoce la verdad y regresa a querer ser salvo por las obras de la ley, ¿en qué está? Diga, está en apostasía. ¿En qué está? Todo el que está buscando la salvación por medio de Cristo, más el día sábado, más el día de fiestas, más no comer carne, están en apostasía. ¿Cuántos me están entendiendo? El apóstol dijo una cosa, he terminado la carrera. ¿Cómo la terminó? Diga, guardando la fe. Permaneció en la fe. Diga, permaneció en la fe. ¿Cómo somos salvos, hermano? ¿Cómo vamos a ser presentados delante de Dios sin mancha? ¿Cómo vamos a ser presentados? Diga, por medio de la fe. Mire, cerramos con este texto hace 15 días y quiero que lo veamos. Vaya usted a Colosenses capítulo 1, versículo 19. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Es muy importante, hermano, que entendamos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad que sí? ¿Cómo somos salvos? Diga, por medio de la fe. ¿Cómo somos hijos de Dios? Por medio de la fe. ¿Cómo se alcanzan las promesas? Por medio de la fe, ¿verdad que sí? Miren lo que dice aquí Colosenses. Vamos a leer este texto. ¿Ya lo tiene usted? Le dije 1:19, ¿verdad? Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase ¿quién? Toda la plenitud. Y por medio de Él, por medio de Cristo, ¿qué hizo el Padre? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz, ¿qué hizo Dios por medio de Cristo? Hizo la paz, ¿verdad? ¿Mediante qué? La sangre de su cruz. Ahora dice ahí, y a vosotros, ¿a quién está hablando aquí el Señor? Diga, a nosotros, a los que hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? También que eras en otro tiempo. ¿Qué éramos en otro tiempo antes de conocer la verdad, antes de venir a Cristo? Éramos extraños y enemigos en nuestra mente, ¿verdad? Todos nuestros pensamientos eran ¿hacia dónde? Hacia el mal, haciendo malas obras. Pero ¿qué pasó ahora en Cristo? Nos ha reconciliado. ¿Cómo estamos delante del Padre? Reconciliados, ¿verdad? Ya no somos sus enemigos, somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Por medio de Cristo. Ponga atención en el 22. En su cuerpo de carne fue a través de su muerte, de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la muerte, para presentarnos, ponga atención, ¿cómo nos va a presentar Cristo por medio de la fe en Él? ¿Cómo nos va a presentar? Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. A ver, ¿cómo nos va a presentar? Ahora, mira tu condición ahorita. ¿Tú ya eres perfecto ahorita? ¿Tú ya no pecas? ¿Tú eres sin mancha ahorita sí en tu conducta? ¿Verdad que no? Pero ¿cómo nos va a presentar Dios por la fe en Cristo? O sea, ¿contará lo que yo pueda aquí hacer? ¿Dios se agradará de que yo lleve a Él mis buenas obras, mi estatura que yo alcance en este mundo? ¿Eso le agradará a Dios? ¿Cómo voy a ser presentado? Dice, por la fe en Él. Santos, sin mancha e irreprensibles. Y ponga atención en el 23. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. A ver, ¿cuál es la condición para que cuando venga Cristo yo sea presentado santo, sin mancha e irreprensible delante del Padre? Que permanezca firme en la verdad que me ha sido dada por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si en un momento de mi vida me regreso al mundo, me regreso a buscar la salvación por obras, empiezo a decir doctrinas de demonios, no voy a poder ser presentado delante de Dios sin mancha, santo e irreprensible.
¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es muy importante la fe, diga, es muy importante la fe. Es muy importante que yo sepa qué fe tengo, qué fe predico, qué fe vivo. Porque miren, todo mundo dice decir que tiene fe, pero dice la Escritura que hasta los demonios creen y tiemblan. Porque su fe, ¿cómo es? Es falsa, hermano. Hoy vamos a ver un tema muy importante, la fe que agrada a Dios. ¿Qué vamos a ver? La fe que agrada a Dios, no tu fe que tú dices tener. La gente dice tener fe, pero ¿esa fe agradará a Dios? ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? Ahorita lo vamos a ir desarrollando, hermano. Porque mira, ¿qué dice Hebreos 11:6? Hebreos 11:6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Diga, se trata de agradar a Dios. De eso se trata, ¿de agradar a quién? A Dios. ¿Quién agradó a Dios, hermano? Diga, nuestro Señor Jesucristo, ¿quién agradó a Dios? ¿Se acuerda usted que Dios dio testimonio de su Hijo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia? ¿Por qué Cristo agradó a Dios? Diga, porque hizo la voluntad del Padre. ¿Qué hizo Jesucristo? Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y lo que a él le satisfacía era hacer la voluntad de Dios. ¿Conocen amén? Es muy importante si mi fe está agradando a Dios. Eso es muy importante, hermano. Porque es una fe que verdadera. Mire, ¿qué dice ahí Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué debe de hacer? Mira, hermano, que crea que le hay. Para que tu fe agrade a Dios, tú tienes que conocer a Dios. A ver, ¿tienes qué? Todo el que no conoce a Dios, hermano, el que no lo conoce, dime cómo se puede acercar a alguien que no conoce. Por ejemplo, las religiones, ¿cómo se acercan a Dios? ¿Por qué necesitan una imagen? ¿Por qué necesitan algo para poder expresar algo de su corazón hacia esa imagen? Porque no conocen a Dios, ¿verdad que no lo conocen? Lo veíamos el día miércoles. Hay una diferencia del que ya nació de nuevo y del que no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, diga, es espíritu. ¿Sí lo ha leído? El que ha nacido de nuevo, ¿qué es? Porque es nacido del espíritu. ¿Cómo anda en su vida? Diga, vive la vida espiritual. ¿Cómo vive? Vive la vida espiritual. Él sabe que tiene un alimento espiritual, que tiene una relación con un Dios que es espíritu y lo adora en espíritu y en verdad. Él sabe lo que lo contamina espiritualmente. Él sabe que no lo que entra por su boca lo contamina, sino lo que hay en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe que la lucha no es contra seres humanos, sino contra seres espirituales, huestes de maldad. Y por eso es que ya no se está peleando con la gente, sino está en oración, poniéndose la armadura de Dios para resistir el día malo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo camina esa persona? Diga, en una vida ¿qué? Espiritual. Es guiado por el Espíritu. Diga, es guiado por el Espíritu. ¿Qué es guiado por el Espíritu? Diga, es guiado por la palabra de Dios. ¿Es guiado por qué? No es, miren, guiado por el Espíritu, hermano, no es como que alguien te habla en la espalda y te dice, haz esto. No, eso no es ser guiado por el Espíritu, ¿eh? Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, te guiará ¿a dónde? Te guiará a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿A dónde te lleva el Espíritu Santo siempre? A la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si viene otro ángel o otro espíritu y te trae otro evangelio, ¿sea qué? Anatema, ¿verdad que sí dice la Escritura? Entonces, es muy importante, para que mi fe agrade a Dios, yo lo tengo que conocer. Yo tengo que tener una relación de hijo hacia padre. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos acercamos a Dios, ¿cómo le decimos? Padre Santo, Padre nuestro. Tengo una relación de hijo hacia padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, me acerco, diga, confiadamente. ¿Cómo me acerco? ¿Por qué me puedo acercar confiadamente? Por medio de la sangre de mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?
Yo todavía escucho en algunos que dicen, no me siento digno de venir a Dios. Dime cuándo podrás estar digno, a ver. Dime cuándo tú podrías estar digno de poderte acercar a un Dios que es santo, santo, santo. ¿Alguien se podría acercar a Él? ¿Verdad que nadie? Pero ¿qué dice Hebreos? Que entremos confiadamente al lugar santísimo para adorar a nuestro Señor. ¿Por medio de qué? De la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe es la que agrada a Dios. Y lo podemos ver ahí en Hebreos 11:4. Vea cómo este Abel, su sacrificio fue agradable a Dios, su ofrenda fue agradable a Dios. Miren, ¿qué dice aquí? Por la fe. Diga, ¿por qué? Vean cómo siempre la Biblia va a enfatizar la fe. ¿Por qué la fe? Porque por la fe somos salvos, por la fe somos hijos de Dios y por la fe alcanzamos todas las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por la fe, ¿qué hizo Abel? ¿Qué hizo Abel? Ofreció a Dios, ¿qué ofreció? Más excelente sacrificio. A ver, ¿qué ofreció a Dios? Miren, Abel conocía a Dios, sabía cómo poderse acercar a un Dios santo, a un Dios que se aira, a un Dios que no tendrá por inocente al culpable, a un Dios que va a derramar su ira sobre el pecador, a un Dios que dará el pago, y la paga del pecado, ¿qué es? Y Abel sí sabía cómo acercarse a Dios y agradar a Dios. ¿Qué le llevó a Abel? Vaya usted a Génesis, vamos a Génesis 4:1. Génesis 4:1. Y eso es muy importante, hermano. Hay gente que todavía está pensando si será digno de Dios, si se irá a salvar. ¿Ya usted tiene Génesis 4:1? Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. ¿Y Abel qué hizo? Fue pastor de ovejas. ¿Y Caín qué fue? Labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín, vea qué hizo Caín, trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿A quién? ¿Cómo se acercó Caín a Dios? Diga, a su manera, como él quiso, como a él se le pegó su gana. ¿Cómo se acercan ahorita las religiones a Dios? Como ellos quieren, como ellos quieren. Pueden ser adúlteros y ya con que en la iglesia están calladitos, no hacen ruido, creen que pueden acercarse a Dios. Creen que en ese momento, por estar en ese lugar y no hacer ruido, como que tienen la capacidad de poderse acercar a Dios. Por sacramentos, por buenas obras. Yo no sé cada quien cómo se acerca a Dios. ¿Cómo se quiso acercar aquí Caín? Diga, con una ofrenda que Dios no pidió. Diga, esa ofrenda Dios no la pidió. Aquí Caín era desobediente, era ignorante, no conocía a Dios, no conocía lo que Dios había determinado traer para poderme acercar a Él. Vamos a ver a alguien que sí conocía a Dios. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué trajo Abel? Diga, trajo una oveja, de lo más gordo de ellas, una oveja perfecta, una oveja sin defecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hizo Dios? Miró con agrado. ¿Cómo lo miró? ¿A quién miró con agrado? ¿Por qué sí le agradó a Abel? Porque Abel sí obedeció, diga, sí obedeció. Sí conocía a Dios, sí conocía al Señor Jesucristo. ¿A quién simboliza esta oveja? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Todo aquel que quiera venir sin Cristo delante de Dios, ¿podrá venir delante de Dios? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué sabía Abel? ¿Se acuerda usted cuando Adán y Eva pecan? ¿Qué es lo que hace Dios para vestirlos? Diga, hizo túnicas de pieles. ¿Qué hizo Dios? Para hacer túnicas de pieles, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que matar a un ser inocente, a un animalito.
porque la paga del pecado es muerte. Y de ahí Dios determinó que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. A ver otra vez, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Abel sabía que tenía que traer un sacrificio de sangre para el perdón de sus pecados y pudiera ser agradable delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sí lo hizo Abel? Sí, su sacrificio fue excelente, fue un sacrificio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? En el de Caín, ¿hubo derramamiento de sangre? El mundo que se quiere salvar por sus sacramentos, por sus obras, por sus misas, por su dinero, ¿hay derramamiento de sangre? Por eso es que no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante, hermano. Ahora, Dios establece, mira, ¿cómo saca Dios al pueblo de Egipto? ¿Cómo lo libera de la esclavitud de Egipto? ¿Qué hace que el pueblo celebre? Diga, la Pascua. ¿Qué es la Pascua? El sacrificio de un cordero, comerse al cordero y poner la sangre en la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿para qué Dios les manda a celebrar la Pascua? Porque iba a venir y iba a destruir a los primogénitos de Egipto. ¿Qué simboliza eso? Un día Dios va a venir y va a destruir a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiénes se van a ser librados de esa destrucción? Los que tienen la sangre de Cristo. ¿Quién tiene la sangre de Cristo? Quien conoce a Cristo. Quien confiesa a Cristo como su Señor y como su Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Y desde ahí Dios les empieza a enseñar. Es necesario que celebres la Pascua. Es necesario que mates al cordero, que te comas al cordero y que untes la sangre. Después usted puede ver cómo al pueblo de Israel Dios le dice, vas a hacer sacrificios y para que puedas entrar a mi presencia tienes que entrar con sangre. Y esto lo podía hacer nada más el sumo sacerdote una vez cada año. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién simboliza ese sumo sacerdote? A nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo Dios empieza ahí a revelar cómo nos podemos acercar a su presencia. Llegamos al Nuevo Testamento, vaya usted a Mateo 26, 26, y Cristo nos enseña que la copa que en ese momento estaban tomando representaba su sangre, el nuevo pacto en su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 26, 26. Gloria a Dios. Mateo 26, 26, ¿lo tiene usted? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi ¿qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Cómo nos son perdonados nuestros pecados? Por el derramamiento de la sangre de un cordero sin mancha, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tenemos años enseñando que si tú en verdad has creído en Cristo, tú estás delante de Dios sin mancha. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Y en verdad lo crees? Porque esa es la fe que Dios le agrada. Si tú no estás seguro de que es por medio de la fe en Cristo que eres salvo, siempre te va a estar atormentando tu vida, siempre vas a estar en la posibilidad de ser engañado y buscar a Cristo más otra cosa, siempre. Porque la fe, hermano, es la certeza, diga la certeza, la seguridad de lo que Dios ha dicho. A la gente se le hace una locura que yo diga, por medio de la fe en Cristo, yo soy salvo. Para la gente que no conoce a Dios dice, tú eres un orgulloso, un soberbio, ¿cómo te atreves a decir eso? Nadie puede saber quién es salvo hasta que ya muramos. No, la Biblia dice que todo el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. No dice que va a tener, tiene vida eterna. La Biblia dice que todo el que cree en Jesucristo es hijo de Dios. Pero así tengo que sentirme y así tengo que vivir como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, por la sangre yo he sido justificado. A ver, ¿por la sangre he sido qué? Vamos a Romanos 3:21. Esto es muy importante. Tú tienes que saber que por la sangre de Cristo fuiste ¿qué? Justificado.
fuiste declarado inocente delante de Dios. ¿Amén? ¿No dice amén? Miren, vamos a leer Romanos 3:24, vamos a leer. ¿Ya lo tiene usted? A ver, siendo justificados, ¿cómo somos justificados? Gratuitamente, no tengo que hacer nada yo, porque de hecho mis obras delante de Dios no son agradables, ¿verdad que no? Por su gracia. ¿Qué es su gracia? Su favor inmerecido. No lo merecía, pero Él me regaló la salvación en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? ¿Dónde? Mire, ponga atención, ¿dónde está la fe? Ahí lea, en su sangre. A ver, tú puedes decir, yo soy justificado porque he creído que Él derramó su sangre para el perdón de mis pecados. A ver, ¿cómo te hace sentir eso delante de Dios? Diga, confiadamente. ¿Cómo tienes que vivir? Confiando en el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hemos enseñado que a la iglesia no se viene a buscar la salvación, a menos que no conozcas al Señor. A la iglesia se viene a ser perfeccionado. ¿A qué se viene a la iglesia? La iglesia la componen los salvos, los que ya están justificados, redimidos y santificados. ¿Y qué se está haciendo con la iglesia? Diga, se está perfeccionando, se está llevando a una estatura del varón perfecto. ¿Cuántos en amén? Nada más se está llevando ¿a dónde? A la estatura del varón perfecto. ¿Cuándo termina la obra nuestro Señor? Cuando venga Cristo y nos dé un cuerpo glorificado. Entonces, diga, ya fui justificado por la fe en su sangre. ¿Cuántos en amén? También dice que fuimos rescatados, redimidos por la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Fuimos redimidos, diga, ya fuimos redimidos. Entonces, ya soy justificado y ya soy redimido. Ya se pagó el rescate. ¿Cuál fue el rescate? La sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Vaya usted a Hebreos 13:12. Hebreos 13:12. Es muy importante, hermano, que cuando tú le prediques a alguien de otra religión, le digas esto: por la fe en la sangre de Cristo somos justificados, somos redimidos y somos santificados. Hebreos 13:12. ¿Ya lo tiene usted? Por lo cual también Jesús, ¿qué hizo Jesús? Santificó al pueblo. Ya nos santificó. ¿Cómo nos santificó? Diga, mediante su sangre. Hermano, hay gente que cree que el poder de la sangre es para cubrirme y que no me pase nada. ¿Sí ha escuchado usted esos falsos hermanos o ministros que dicen, me cubro con la sangre de Cristo? O a todas partes andan echando la sangre, cubro mi carro con la sangre, cubro mi casa con la sangre. Esa gente no sabe el poder de la sangre de Jesús. El poder de la sangre de Jesús me justifica, me rescata, me redime y me santifica. Ese es el poder de la sangre. Delante del Padre yo soy justificado, redimido y santificado. La sangre de Cristo ha lavado todos mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? Para aquellos que usan la sangre en una doctrina de demonios, tenga cuidado, está apostatando de la fe por no conocer la palabra de Dios. Amén. Ahora, vamos a ver a otra persona que agradó a Dios en Hebreos 11:5. Se llama Enoc. Vamos a ver este personaje que agradó a Dios. ¿Qué hizo Enoc? Agradó a Dios. ¿Por qué agradó a Dios? Por la fe, diga, por la fe. Enoc era un hombre que conocía a Dios. Fue traspuesto para no ver muerte. Fue arrebatado y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, antes tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué hizo Enoc? Porque su fe tenía conocimiento de Dios. ¿Qué tenía? A ver, ¿cómo se agrada a Dios? ¿Cuántos de aquí, cómo puedes agradar a Dios? ¿Alguien sabe qué demanda Dios? ¿Alguien sabe qué es lo que pide Dios que yo haga para que pueda agradar a Dios? Dice el hermano que obedecer, ahí está un punto, obedecer. Mire, vaya usted
a Deuteronomio 10:12. Deuteronomio 10:12. Usted tiene que saber qué es lo que pide Dios de sus hijos. ¿Qué pide Dios de sus hijos, de su pueblo? Usted tiene que saber y ver si usted está agradando a Dios. Si no estamos haciendo lo que Dios me pide, mi fe no está agradando a Dios. ¿Ya lo tiene usted? Dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová. A ver, ¿qué me pide Dios? Diga, que yo tenga un respeto hacia Dios. ¿Qué tenemos que tener? La Biblia dice que el hombre natural, el hombre no nacido de nuevo, dice que no tiene temor de Dios, ¿verdad que no? Cuando el hombre miente, dice groserías, adultera, fornica, blasfema, roba, ¿tendrá temor de Dios? No tiene temor de Dios. El temor a Dios es aborrecer el mal, eso es el temor a Dios. Es un respeto a un ser supremo que me creó y que me dio leyes y que me demanda que yo las obedezca. ¿Cuántos dicen amén? La gente piensa, hermano, que es dueño de su vida. La gente piensa, le han metido en su cabeza que Dios no existe, que goce la vida, que si quiere ser homosexual sea homosexual, lesbiana que sea lesbiana, si quiere drogarse que se drogue. Toda esa gente no tiene temor de Dios. Dice Dios que las religiones, hermano, su temor no es más que un mandamiento de hombres. En la religión, la gente tiene miedo si no lleva a su hijo que le echen agüita en la cabeza, porque le meten miedo, le dicen, si no lo bautizas, se va a ir al limbo si se muere. ¿Qué le meten a la gente? Y eso sí tiene miedo. Ay, pobre de mi hijo, no, vamos a que lo bauticen. Ah, pero le dices, oye, los adúlteros se van a ir al infierno. Ah, yo no creo eso. Eso yo no lo creo. ¿Tienen miedo a la palabra de Dios? Pero sí tienen miedo a lo que la gente dice. La gente si te dice, no tires la sal porque es de mala suerte, no vayas a romper un espejo, no pases debajo de la escalera. ¿Qué hace la gente? Se espanta, se espanta. A eso sí tiene miedo, a las cosas que le dice la gente. Pero si le dices, oye, si desobedeces a Dios te van a echar al infierno, ahí no tiene miedo. Y Dios demanda que sus hijos tengamos, ¿qué? Temor de Dios, respeto a Dios. ¿Qué más te pide Dios? ¿Qué más pide ahí? ¿Qué más? ¿Que lo amemos? Que andes en todos sus caminos. ¿Que andes en qué? Hermano, la mayoría de la gente nada más le obedece donde le conviene o donde cree que es más importante. La obediencia a Dios, diga, es total. Hay gente que dice, bueno, yo estoy dispuesto a obedecer hasta aquí, pero ya que yo deje a mi amante, no. Que yo deje de robar, no, porque si dejo de robar, ¿cómo como? No, diga, la obediencia es total, en todos sus caminos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no es de que lo que te guste. Miren, la gente hace su evangelio. Hagan de cuenta que es como a la carta. Esto sí me como, esto no me como. Esto pienso que sí, pero esto pienso que no. No, toda la palabra, diga, toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a encontrar gente que le va a decir, el Antiguo Testamento ya no, ya nada más el Nuevo. No, toda escritura es inspirada por Dios, toda. Útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en toda justicia. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí Dios dice que andemos en todos sus caminos. ¿Verdad que dice que en todos? Bueno, ¿qué más dice? Y que lo ames. ¿Cuál es el primer mandamiento y más grande que Dios nos dejó? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo amarlo? Con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi alma. Hermano, ahí están involucrados tu voluntad, tus emociones y ¿qué más? Tu entendimiento, diga mi entendimiento. A Dios yo lo amo conociéndolo, sabiendo que Él es santo, sabiendo lo que Él ha determinado y en ese conocimiento yo le amo, yo le conozco, yo le obedezco. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está quedando claro, hermano?
Todo el que ama más a su esposo o a su esposa o a su trabajo o a su dinero no es digno del Señor Jesucristo. Otra vez, Jesucristo dijo, quien quiera seguirme, quien quiera ir en pos de mí y no renuncie a todo lo que posee, mejor no me siga, porque no es digno de mí. El que quiera seguirme tiene que estar dispuesto a tomar su cruz cada día y a negarse a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Porque amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué más pide Dios? Que le sirvas. ¿Que le qué? Ahora, que le sirva como yo quiera. Hay gente que dice, pues yo le sirvo a Dios allá predicando el evangelio. Bueno, eso lo tienen que hacer todo creyente. Pero dentro de la iglesia, ¿cuántos saben que Dios pide que no nos dejemos de congregar? A ver. ¿Cuántos saben que Dios en cada congregación tiene el cuerpo de Cristo ahí? Tiene una porción, pero Él le llama a su cuerpo a esa congregación. ¿Dónde tenemos que servir, hermano? A ver, ¿cuántos se consideran de esta iglesia? A ver. Dile al que está a tu lado, ¿tú eres visitante de aquí o te consideras que eres parte de esta congregación? A ver, si te consideras parte de esta congregación que es el cuerpo de Cristo, aquí todos los miembros que están aquí tienen que funcionar en esta iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, mira, el cuerpo de Cristo lo constituyen todas las iglesias de Cristo, pero Cristo trabaja por porciones y cada congregación en ese momento es el cuerpo de Cristo y todos sus miembros tienen que funcionar dentro de esa congregación. ¿Cuántos dicen amén? Porque te vas a encontrar gente que dice, bueno, yo sirvo a mi manera, ok, pero la Biblia establece que hay un orden, diga, hay un orden. Porque cada servicio tiene que estar supervisado por la autoridad que Dios ha puesto en ese lugar. Para que no hagas lo que se te pegue tu gana, ni enseñes lo que se te pegue tu gana, ni sirvas como se te pegue tu gana, sino en el orden que Dios estableció. ¿Cuántos entienden esto? A ver. Bueno, entonces, sirviendo conforme al orden de Dios. Entonces, ya que entiendo qué me pide Dios, mi fe tiene que tener esto, ¿para qué? Para que agrade a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miren, en Hechos 10:34, ahí lo confirma el apóstol Pedro cuando fue a visitar a Cornelio. Y él dijo estas palabras. Él dijo que Dios se agrada del que le teme y del que hace justicia. Aquí vemos a un hombre llamado Cornelio, que era un hombre que sin ser judío, hermano, sin ser judío, era temeroso de Dios. Y Dios permitió que él escuchara el evangelio de la salvación. Y vean por qué, Hechos 10:34, ¿ya lo tiene usted? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, ¿qué hace Dios? Se agrada. ¿Pero de quién se agrada? Todo el que es temeroso de Dios, todo el que es temeroso de Dios, dice que Dios, aquel que oye su palabra y tiembla ante su palabra, a ese ve Dios. Todo aquel que oye la palabra de Dios, hermano, y en verdad tiene temor de un Dios santo, ese agrada a Dios. Y vive en justicia. ¿Cómo vive? Diga, vive en justicia. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 11:7. Vamos a ver otro personaje que agradó a Dios. Hebreos 11:7. ¿Ya lo tiene usted? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿De qué fue advertido? Que aún no se veían. En ese tiempo, hermano, jamás había llovido en la tierra. No había llovido. Y Dios le dice a Noé, voy a traer un gran diluvio y voy a destruir la tierra. No se veía eso. ¿Y qué hizo Noé? Diga, creyó. De cosas que no se veían. Porque ¿qué es la fe? Diga, la convicción de las cosas que no se ven. Luego dice, con temor. ¿Qué había en este hombre llamado Noé? Había temor de Dios. ¿Qué hizo este temor en él? Que preparara el arca. Ponga atención, que preparara el arca ¿para qué?
Miren, los varones que están aquí, las mamás, si en verdad eres un hombre temeroso de Dios o una mujer temerosa de Dios, tú estás preparando el arca para que se salves tú y toda tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Si los papás que están en este lugar o mamás no son gente temerosa de Dios, no obedecen a Dios, no tienen un buen testimonio delante de sus hijos, se van a perder ellos y toda su familia. Porque el temor de Dios, hermano, es lo que nos debe de llevar a estar preparando el arca donde se salve toda mi familia. ¿Cuántos me están entendiendo? A ver, ¿nadie dice amén? ¿Cuántos de aquí realmente aman a su familia? ¿Cómo vas a demostrar que amas a tu familia? Siendo un hombre temeroso de Dios. El principio de la sabiduría, hermano, es el temor a Dios. Si la mujer es temerosa de Dios, es una mujer sabia. ¿Cómo es esa mujer? Si es temerosa de Dios. Si no es temerosa de Dios, con sus manos va a llevarse a todos sus hijos al infierno. Hermano, gente que se dice cristiana y llega a su casa borracho, ¿tú crees que ama a sus hijos? Y más que se dice cristiano, imagínate los hijos, mi papá es cristiano y es borracho. ¿Tú crees que esos hijos dirán ir a ese cristianismo verdadero? Por eso, cuando en la persona no hay temor, no va a obedecer a Dios, no va a obedecerlo y se va a llevar a toda su familia al lago de fuego. Por eso aquí Noé agradó a Dios, ¿por qué? Porque era un hombre temeroso, diga, era un hombre temeroso. Amaba a su familia. ¿Qué tenía este hombre? Hermano, y era obediente, diga, era obediente. Noé hizo el arca como él quiso. ¿Se le dieron todas las medidas? ¿Se le dieron todos los materiales? ¿E hizo todo como Dios le dijo? Diga, era obediente. Dile que está a tu lado, no hagas tu propio evangelio. No quieras tú añadirle a los materiales que ya Dios dejó para la construcción. ¿Cuántos amén? No digas, yo creo, yo pienso. Sí dice ahí la palabra, pero a mí me parece que este evangelio es más agradable. Si me he visto de payasito, yo creo que los hago reír. A lo mejor creen mejor. No le ayudes a lo que ya Dios dejó establecido como su evangelio. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Tú viste alguna vez a Jesucristo vestirse de alguna manera o decir un chiste para que creyera la gente? ¿Tú has leído que algunos de los apóstoles hicieran un gran show con luces y trajeran a un cantante famoso para que la gente creyese? Hermano, el evangelio se predica tal y como está escrito. No traigas tus visiones, tus revelaciones que el Espíritu te dijo, porque ese no es el evangelio de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Di, escrito está. Nada más lo que está escrito. ¿Cuántos amén? Ok, bueno. Ahora, ¿qué dice Hebreos 6:10? Vamos a ver otro personaje que agradó a Dios. Hebreos 6:10. Si se está durmiendo el que está a tu lado, échale poquita agua para que. Hebreos 6:10, ¿lo tiene usted? Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Creo que esa no es la cita, hermano. A ver, te dije Hebreos 6:10, ¿verdad? Sí, bueno, vamos allá a leer, creo que sí es. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, ponga atención, por la fe y la paciencia, ¿qué hacen? ¿Cómo alcanzamos la herencia, hermano? Por la fe y ¿qué más? Y la paciencia. Aquí ya habla de un fruto del Espíritu Santo, habla de un conocimiento. ¿Cuántos amén? Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿qué hizo Dios a Abraham? La promesa. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, a ver, ¿qué tenía este hombre llamado Abraham? Tenía paciencia
Ahí habla del Espíritu Santo, habla de un crecimiento espiritual, habla de una madurez. ¿Qué pasó con esta madurez que tenía Abraham? Alcanzó la promesa. Otra vez, ¿cómo se alcanza la promesa? Con la fe y la paciencia. ¿Cuántos están esperando a Cristo? ¿Cómo vas a alcanzar esa promesa de ser arrebatado por Cristo? Por medio de la fe y la paciencia. Vas a soportar todas las tribulaciones que te vengan. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes la capacidad de soportar el hambre, la persecución, la desnudez, todo, porque en Cristo todo lo puedo que me fortalece. Te puedes estar muriendo y hasta en ese momento sabes que Cristo va a venir por ti, estés muerto o vivo. ¿Cuántos dicen amén? Porque por la fe y la paciencia, ¿qué? Alcanzan la promesa. Ahora, vean lo que dice, leímos hasta el 15. Sí, ¿verdad? Vaya a Romanos 4:16. Romanos 4:16. Aquí vamos a ver que Abraham, conocía a Dios. Jamás dudó de Dios. Jamás dudó de Dios. Eso agrada a Dios, hermano. Que no dudes de lo que Él ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Mira, ¿qué dice aquí Romanos 4:16? Por tanto es por fe. ¿Así dice? Para que sea por qué. Por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Eso se lo dijo Abraham, Dios a Abraham. Delante de Dios, ¿qué hizo Abraham? Creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ponga atención en el 18. ¿Qué hizo Abraham? Creyó en esperanza contra qué? Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Cómo estaba su cuerpo físicamente de Abraham? Ya como muerto, porque ya tenía casi ¿qué? 100 años. Tampoco se debilitó por la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Cómo estaba su esposa? Era estéril. Tampoco dudó, ponga atención en el 20, tampoco dudó. Hermano, ¿sabes cuál es el pecado imperdonable? La incredulidad. Dios te puede perdonar tu pecado de adulterio, de fornicación, de mentira, porque Él es Padre de misericordias, vienes ante Él humillado, con la fe en Cristo y te perdona. ¿Cuántos dicen amén? Pero el pecado imperdonable es la incredulidad. Todo el que no crea el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo, llama a Dios mentiroso. Y ese pecado es imperdonable. Entonces, ¿Abraham qué hizo? No dudó, no dudó. Por incredulidad de la promesa de Dios, ¿verdad que no dudó? Sino que se fortaleció, ¿dónde? Dando gloria a Dios. Hermano, de la iglesia donde venimos, el falso profeta de ahí prometió que íbamos a tener carro del año. Mucha gente lo creyó. Pasó el tiempo y como no recibía el carro, dejó de creer. De hecho, nunca creyó porque sanó la fe. ¿Usted hubiera visto a esa gente de esa iglesia, hermano? Parecía que tenía una fe poderosa, así que tenían fe. No tenían fe, pero ellos pensaban que tenían fe. A mí esa gente luego me veía, a mí me decía, tú no tienes fe, por tu culpa yo no recibo mi carro, me decían algunos. O sea que yo era un incrédulo. Otros me decían, ya me dijo Dios que nomás le diga yo el color, porque como no le he dicho el color, no me lo da. Hermano, la fe es confiar en Dios, confiar en Dios. Y lo hemos enseñado muchas veces, la fe no es confiar en tu ministro, no es confiar en un libro, no es confiar en lo que tú piensas, es confiar en lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? La razón por que mucha gente, hermano, cree haber tenido fe y ya no la tiene, es que porque puso su confianza en un hombre. Dios, es fiel.
Dios jamás va a mentir. Su palabra de Dios toda va a tener cumplimiento, pero la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Hebreos 11:11. Ahí hubo una mujer, la esposa de Abraham, ella siendo estéril y ya de edad avanzada, alcanzó la promesa del hijo que Dios le prometió a Abraham. Pero ¿saben por qué esta mujer alcanzó esa promesa? Conocía a Dios y sabía que Dios era fiel. Diga, Dios es fiel. ¿Ya tiene usted Hebreos 11:11? Por la fe también la misma Sara, ¿cómo era? Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Pero ponga atención, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermano, si tú en verdad conoces a Dios y en verdad lees su palabra y crees a su palabra, tú eres un hombre de fe. Tu fe agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 11:24. Otro personaje que agradó a Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo? Rehusó llamarse, ¿qué? Hijo de la hija del faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites, ¿qué? Y del pecado. A ver, ¿qué había en Moisés? Dicen que fe, pero en el contexto. Miren, Moisés sabía lo que es temporal y lo que es eterno. Cuando alguien puede ver lo espiritual, puede ver el galardón, puede renunciar a las cosas temporales. A ver, ¿cuántos me están entendiendo? ¿Por qué la gente el día de domingo, que es el día del Señor, prefiere irse a trabajar y no venir al culto? A ver. ¿Por qué? A ver. Porque no ve lo eterno. Su mirada está en lo temporal. ¿Por qué la gente se va al infierno? Por no dejar su pecado de adulterio o de fornicación. ¿Por qué? No alcanza a ver lo eterno. Nada más está centrado en lo temporal. Moisés tenía puesta su mirada en el galardón. Él sabía que todo el deleite que le ofrecía al mundo era temporal. ¿Cómo era? La gente que ama el pecado en el mundo, que prefiere el mundo, es porque él piensa que lo más valioso es la vida terrenal, que puede vivir de 80 años. Eso es lo más valioso para ella. Dios nos está ofreciendo la eternidad. ¿Conocen amén? Y si yo puedo ver la eternidad, que soy peregrino y que me espera la ciudad celestial por la eternidad, puedo dejar lo temporal. ¿Conocen amén? Él dejó lo temporal. ¿Si dice así o no dice así? Rehusó antes que, vamos a leerlo otra vez. Era 11 ¿qué? 25. ¿Qué escogió? Ser maltratado con el pueblo de Dios, ¿no? ¿Cuántos saben que venir a Cristo es un camino de padecimiento? ¿Será un camino fácil? No es fácil. Venir a Cristo es un camino angosto. ¿Conocen amén? Tienes que estar dispuesto a renunciar a tu pecado, dispuesto a renunciar a las cosas del mundo. Tienes que estar dispuesto. Moisés lo hizo y prefirió ser maltratado, caminar con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. 26. Teniendo por mayores riquezas, ponga atención, ¿sí conocía las riquezas? El vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. ¿Cómo son los tesoros de este mundo? Diga, son temporales, son corruptibles, se pudren. ¿Qué pasa con los tesoros de este mundo? Se pudren. ¿Y los tesoros de arriba? Son eternos. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En verdad, ¿tú entiendes que Dios nos ha dado vida eterna, hermano? ¿Sí entiendes tantito qué es que vas a vivir por toda la eternidad? ¿Sí lo entiendes? ¿Sabes que la gente que no conoce a Dios le dicen que está enfermo o que ya se va a morir y empieza a llorar porque siente que ya se le acabó la vida? Ni siquiera sabe lo que es la vida. La vida va a iniciar cuando venga Cristo a establecer su reino, empieza la verdadera vida eterna. ¿Conocen amén? ¿Tú crees que esta es la vida? ¿Tú crees que el que vivas, cuántos años vives más o menos bien aquí en la tierra? A ver. Bien, bien, porque ya después de los 50 ya empiezas a chochear.
¿Cuántos años se vive bien aquí en la tierra? La gente dice que más o menos como de los 15, 16 que ya eres jovencito, como de ahí a los 50 puedes vivir más o menos, ¿sí o no? Ya de ahí empiezas a vivir con enfermedades, me duele acá, me canso y todo eso, ¿sí o no? Y la gente ama tanto esta vida temporal, hermano, porque no ha visto la vida eterna. Cristo es la vida, diga, Cristo es la vida. Quien tiene a Cristo, tiene la vida. ¿Conocen amén? Por eso para los hijos de Dios la muerte, ¿qué es? Es ganancia. Es ganancia. ¿Conocen amén? Vamos a apurarnos porque ya se nos fue el tiempo. Miren, Hebreos 11:22. Hebreos 11:22. Otro personaje. Por la fe, ¿quién? José. Al morir, ya estaba muriendo José. ¿Qué hizo? Mencionó la salida de los hijos de Israel. Él sabía que Dios iba a sacar a Israel de Egipto. Él lo sabía porque estaba escrito. ¿Qué dio? Dio mandamiento acerca de sus ¿qué? Hermano, José estaba seguro que Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto y lo iba a llevar ¿a dónde? A la tierra prometida. Tenía la fe, la seguridad, porque sabía que Dios era fiel. ¿Cuántos en amén? Ahora mira, ¿qué te quiero decir? Todo cristiano tiene que saber que estamos esperando la venida de Cristo. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué estamos esperando? Y estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva. A ver otra vez. Si te dices cristiano, tú tienes que estar esperando estas cosas. La segunda venida de Cristo, la redención de tu cuerpo y cielos nuevos y tierra nueva. Y si en verdad tú le crees a Dios que vienen estas cosas, tu fe ahorita está agradando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miren, vamos a verlo. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Dice, así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez, ¿verdad? Para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por ¿cuántas veces? Por una segunda vez nada más, ¿verdad? Su segunda venida. Va a aparecer sin relación con el pecado. ¿Para qué viene? Para salvar a los que les esperan. ¿Por qué dice salvar? Porque falta la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Aquí tenemos que entender que Cristo viene para redimir este cuerpo de muerte. Es muy importante que yo sepa esto. Filipenses 3:20. ¿Ya lo tiene usted? Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos, de donde también esperamos. ¿A quién estamos esperando? Al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Verdad que lo estamos esperando? Ahora, ¿para qué lo estamos esperando en el 21? El cual transformará el cuerpo de la humillación de nuestra. ¿Cómo es nuestro cuerpo ahorita? Digas un cuerpo de humillación, un cuerpo que tiende a pecar, que se está muriendo, ¿verdad que sí? ¿Qué va a hacer cuando venga? Lo va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo va a ser? Va a ser semejante a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, ¿cómo sabemos que alguien realmente cree esto? Vaya usted a Mateo 24:37. Mateo 24:37. Hermano, todo el que cree esto, diga, está velando. ¿Qué está haciendo? Está velando. Pero no esas veladas que hacen esos cristianos que se quedan sin dormir en la noche. No. Cuando la Biblia dice velad, no es que te amanezcas un día y no duermas hasta las 2, 3 de la mañana, no. Que estés vigilando, diga que esté vigilando mi condición, mi corazón delante de Dios. ¿Cuántos en amén? Miren, vamos a verlo. ¿Dijimos qué? Mateo 24:37. Mire qué dice. Dice así: mas como en los días de Noé, así será que la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿cómo estaba la gente? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, estaban viviendo su vida sin Dios.
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será ¿qué? Dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, ¿qué dice Dios? A ver, ¿quién tiene una fe verdadera que está agradando a Dios? El que está velando. ¿Qué es estar velando? A ver, ¿cuántos de aquí se examinan todos los días y ven su corazón? ¿Cuántos de aquí dicen, a ver, amaré en verdad a Dios o amaré más mi trabajo? ¿Le daré tiempo a Dios o todo mi esfuerzo está en mis quehaceres? Estoy como Marta, afanada, preocupada, o en verdad está mi corazón con Dios. ¿En verdad estaré viviendo el evangelio o me estaré engañando a mí mismo? Hermano, hay gente engañada que está tan engañada que no se da cuenta que no vive el evangelio. No lo vive. Pero si ve que se acerca un hermano, gloria a Dios, Dios te bendiga, varón. Y en ese momento se vuelve cristiano, pero no es cristiano. Hermano, un verdadero cristiano se está vigilando, ve a su familia, si realmente su familia ha creído o son religiosos. ¿Cuántos de aquí examinan a su familia? A ver, ¿nadie examina a su familia? A ver, mujeres, ¿cuántas de aquí ven a su esposo y dicen, creo que este no es? Este va a la iglesia, pero creo que no es. Voy a orar por él porque para mí que no es. Sigue emborrachándose, sigue mintiendo, sigue robando. ¿Cuántos están vigilando? ¿Cuántos vigilan a sus hijos? A ver qué tienen en sus cuartos, si tienen en el póster, tienen pornografía. ¿Cuántos están vigilando? ¿Cuántos vigilan a su familia? ¿Qué tanto ven en la televisión? ¿Cuántas horas ven televisión? ¿Saben qué hacen las mamás con sus hijos para que no los molesten? Le prenden la tele y ahí quédate todo el día. ¿Tú crees que esa persona está vigilando a su familia a ver si realmente cree en Jesucristo, tiene una vida espiritual? Hermano, los padres somos los primeros que tenemos que orar, leer, dar testimonio y estar viendo a nuestros hijos que también tengan su tiempo de oración, que tengan su tiempo de lectura. ¿Cuántos dicen amén? Eso es velar, diga, eso es velar. No es que un día te quedes hasta las 4 de la mañana y digas, ya vele. No, velar es que estés vigilando cómo está tu corazón delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esa fe agrada a Dios. Hermano, si crees que Cristo viene, tú te estás purificando todos los días. ¿Cómo te estás? El que tiene la esperanza de que Cristo va a venir y que vamos a ser semejantes a Él, se está purificando todos los días. Cada día se está consagrando más al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ya vamos a cerrar con este texto. Segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13. Entonces esperamos a Cristo, esperamos la transformación de nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? Y esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Segunda de Pedro 3:13. ¿Ya lo tiene usted? Dice así: pero nosotros esperamos, ¿qué esperamos? Según sus promesas, ¿qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuántos tienen la seguridad de que esta tierra va a ser destruida? Ahora, ¿por qué tenemos la seguridad de que va a ser destruida? Porque Dios lo ha determinado. Mira, hermano, tú vas a empezar a ver en la televisión a los líderes de las naciones que están buscando una solución para salvar el mundo. Ya no lo van a poder salvar, porque Dios ha determinado destruir esta tierra. Ahora, ahí lo dice, mira, en segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. ¿Ya lo tiene usted? Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán. ¿Qué le van a pasar a los cielos? Pasarán con gran estruendo. Y los elementos, ¿qué les va a pasar? Ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay, ¿qué serán? Van a ser quemadas. Ponga atención en el 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo debemos de vivir? En santa y piadosa manera de vivir.
en santidad, en obediencia, con temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. ¿Cuántos quisieran ahorita velar y examinarse si realmente estás viviendo el Evangelio? ¿Cuántos quisieran decirle al Señor, Señor, dame sabiduría para estar velando, para estar vigilando mi corazón, a mi familia, para que no traiga yo a mi familia a una religión, sino que realmente nazca de nuevo? Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque si tenemos una fe que te agrada, Señor, es la fe que tú nos has dado, Señor. La fe es un don de Dios. Nadie puede tener la fe verdadera si no le es dada por ti, mi Señor. Los que hemos creído, Padre, los que hemos confiado en el sacrificio de Cristo, es porque tú nos has dado la capacidad, Señor. Te pedimos por aquellos, Padre, que aún no entienden la palabra, por aquellos que aún practican el pecado, te pedimos misericordia. Te pedimos por aquellos, Señor, que están en apostasía, que se han apartado de la sana doctrina, que están predicando sus propias revelaciones, sus propias visiones, que no han permanecido en el escrito está. Te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos por los que no han nacido de nuevo, Padre, incluyendo a nuestra familia que no ha nacido de nuevo. Te pedimos por ellos, Señor, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, Señor. Ayúdanos a todos, Padre. Todos dependemos de ti, Señor. Sabemos que tú eres el que produce el querer como el hacer, y tú eres el que da el crecimiento, Señor. En ti está nuestra confianza y esperanza, sabiendo que el que cree en ti, mi Señor Jesucristo, no será avergonzado. Te damos las gracias, Padre. Creemos a tus promesas. Esperamos tu segunda venida, mi Señor. Esperamos la redención de nuestro cuerpo y esperamos los cielos nuevos y la tierra nueva, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. Señor Jesús, ya no quiero que mi carne tenga más autoridad sobre mí. Jesús, ya no quiero que mi carne tenga más autoridad sobre mí. Que mis ojos solo miren hacia ti, Señor. Que mis ojos solo miren hacia ti, Jesús. Que mi mente siempre piense solo en ti, Señor. Que mi boca esté cantando la razón de mi vivir. Jesús, Jesús, ya no quiero que mi carne tenga más autoridad sobre mí. Jesús, ya no quiero que mi carne tenga más autoridad sobre mí. Que mis ojos solo miren hacia ti. Que mis ojos solo miren hacia ti, Jesús. Que mi mente siempre piense solo en ti, Señor. Que mi boca esté cantando la razón de mi vivir. Hazme un ser espiritual, que produzcas vida en mí, el querer como el hacer, por tu buena voluntad.
ser espiritual, que produzcas vida en mí, el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Jesús, Jesús, ya no quiero que